Hola, Dios te bendiga, soy Edwin Almonte. Bienvenido a este noveno episodio de Hechos del Espíritu Santo. Una de las características más notorias de aquella primera iglesia que había sido impactada por el poder del Espíritu Santo era la solidaridad, que tenían todas las cosas en común. Hechos 4, versículo 32 registra: y la multitud de los que habían creído eran de un solo corazón, y nadie decía ser suyo propio nada, sino que tenían todas las cosas en común. Qué impactante aquella primera comunidad de fe, de la manera como convivía en una unidad, en sencillez y alegría de corazón, compartiendo todas las cosas para las necesidades de aquellas personas que daban sus primeros pasos en el camino de la fe. Hechos del Espíritu Santo, episodio número 9. Hoy vamos a compartir el tema, el ministerio de los apóstoles. Para esto nosotros estaremos centrados en el texto bíblico de Hechos, capítulo 4, versículo 32 en adelante, y Hechos 5. Veremos cómo la iglesia crece a través de la unidad y la pureza. Vamos a tener dos objetivos. El objetivo A es analizar las 6 claves de Hechos 4, 32 al 37 para la unidad. Y el objetivo B, explicar y aplicar 3 verdades de Hechos 5, 1 al 11 relacionadas con la pureza. La lectura bíblica que tenemos es Hechos 4, 32 al 37, que según la traducción lenguaje actual cita de la siguiente manera: todos los seguidores de Jesús tenían una misma manera de pensar y de sentir. Todo lo que tenían lo compartían entre ellos y nadie se sentía dueño de nada. Llenos de gran poder, los apóstoles enseñaban que Jesús había resucitado. Dios los bendecía mucho y no les hacía falta nada, porque los que tenían alguna casa o terreno lo vendían y entregaban el dinero a los apóstoles. Entonces ellos lo repartían y le daban a cada uno lo que necesitaba. Esto también lo hizo un hombre de la tribu de Leví que había nacido en la isla de Chipre. Se llamaba José, pero los apóstoles le decían Bernabé, que significa el que consuela a otros. Bernabé vendió un terreno suyo y todo el dinero de la venta se lo entregó a los apóstoles. Dentro del contexto histórico, nosotros vamos a basarnos en Hechos 4:32, que cita de esta manera: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. El primer punto que vamos a ver en el día de hoy es que la iglesia crece a través de la unidad. Hechos 4:32 al 35 nos hace recordar Hechos 2:42 al 47. Estos dos pasajes hacen énfasis sobre la unidad de los creyentes. Todos los creyentes fueron llenos con el Espíritu Santo. El Espíritu les ayudó a estar unidos de 6 maneras por lo menos. La primera de esta manera fue que estaban dispuestos a olvidar sus diferencias. Estaban de acuerdo en los grandes acontecimientos que realmente importaban. Algunas veces los creyentes se dividen por asuntos sin importancia. Todos los creyentes son diferentes. Pocas veces están de acuerdo en todas las pequeñas decisiones, pero cuando somos llenos con el Espíritu, podemos ponernos de acuerdo en las cosas grandes. Número 2, relacionaban los asuntos financieros con los espirituales. Jesucristo dijo que donde esté el tesoro de una persona, allí está su corazón. ¿Cómo sabemos que una persona es espiritual?
No podemos evaluarlo por lo fuerte que aplauda, ni por lo alto que salte, ni por lo lindo que cante, pero sabemos mucho de una persona por la forma como gasta su dinero. Una persona espiritual paga sus diezmos y da ofrendas para ayudar a los necesitados. Cuando los creyentes fueron llenos con el Espíritu, compartían todo. Cuando somos llenos con el Espíritu, somos generosos. Su presencia hace que compartamos con otros. Entre menos Espíritu Santo tiene una persona, más mezquino es. Y por el contrario, entre más del Espíritu de Dios tiene una persona, es más generoso. Una de las razones por las que los primeros creyentes estuvieron tan unidos fue porque eran generosos. Número 3. Los creyentes compartían voluntariamente. A nadie se le pedía ni se le forzaba a hacerlo. Hay sectas donde frecuentemente piden a los miembros que vendan sus posesiones. En el comunismo todo pertenece al gobierno y la gente no tiene nada. En el socialismo hay un solo nivel. Nadie puede tener más o menos que otros. Pero en la primera iglesia no era como esas sectas, ni como el comunismo ni el socialismo. A nadie se le obligaba a dar. La tierra de Ananías le pertenecía a él. Después de venderla, el dinero era suyo. Estaba en libertad de darlo todo o una parte o nada. Unos daban más que otros, algunos guardaban más que otros. Había creyentes espirituales que tenían sus casas para reuniones de oración y confraternidad. Los creyentes vendían sus heredades o casas. Lucas nos dice que todos los que poseían heredades o casas las vendían. El mundo nota que somos diferentes cuando compartimos. El mundo dice, consigue lo que puedas y guárdalo. Pero el Espíritu de Dios hace que los creyentes sean diferentes a las demás personas. La gente sabe que somos los discípulos de Cristo por nuestro amor de los unos con los otros. Nos asemejamos más a Dios cuando damos. Cuando los ciudadanos de un país tomaban parte juntos en una guerra por su independencia, tenían un enemigo común con quien pelear. Este propósito los unía y les ayudaba a amarse unos a otros. La primera iglesia tenía ese mismo amor. Número 4. Dios los estaba guiando. La persecución fue en aumento en Jerusalén y pronto arrestaron a los creyentes. Los mataron o los persiguieron y fueron esparcidos. Por lo cual fue el Espíritu quien los guió a vender sus posesiones, pues seguramente al no haberlas vendido, muchos las habrían perdido. Esto nos recuerda a los creyentes judíos de Hebreos 10:34. Algunos fueron puestos en prisión, otros despojados de sus bienes o se los robaron los impíos. Solamente Dios conoce el futuro. Cuando Él nos dirige a dar, debemos dar. Siempre es sabio dar lo que no podemos conservar. De este modo ganamos una recompensa en el cielo que no podemos perder. Algo muy importante en torno a esta manera de cómo la iglesia compartía, vendía sus propiedades y la ponía a los pies de los apóstoles, nos lleva a pensar a nosotros que fuera de nuestra sociedad si nosotros pudiéramos compartir con los demás en sus necesidades. Esta característica distintiva de aquella primera iglesia llena del Espíritu Santo los hacía mover en esa unidad, en esa fraternidad, en esa armonía y en esa solidaridad para con los más necesitados. Se hace necesario en el día de hoy que nosotros volvamos a aquellos principios. Claro está, quizás no tengamos que vender nuestras propiedades para darlo todo a favor de los necesitados, pero colectivamente todos aportando un grano de arena podemos hacer grandes obras a favor de los que más necesitan. Algo que debemos entender y es que si aquellos hermanos no hubiesen vendido sus propiedades en ese momento, durante la persecución hubieran perdido esas propiedades. Miren cómo Dios hace mover el corazón de aquellos hermanos para que vendieran sus propiedades en el tiempo oportuno y lo pusieran a disposición de la iglesia.
Número 5. Ponían acción a su oración. Esto es, compartían con los necesitados. Dice Hechos 4:34 al 35. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. La verdadera cristiandad es práctica. La fe auténtica ayuda a los necesitados. La iglesia no debería ayudar a la gente perezosa. Pablo dijo que si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Pero la gente trabajadora también pasa por tiempos difíciles. Accidentes, enfermedades y muerte llegan a cada hogar. Por lo consiguiente, los creyentes llenos con el Espíritu Santo comparten con los necesitados. Hoy usted puede ser el que ayude a alguien, pero mañana quizás usted sea el que reciba ayuda. Los que sufren merecen nuestra ayuda. Siempre es mejor dar que recibir. Y número 6, siempre administraban las ofrendas con integridad. Los apóstoles no aceptaban que se les diera dinero en privado. Esto hubiese sido motivo de dudas. Más bien las ofrendas se daban públicamente en las reuniones de creyentes. La gente traía sus donaciones. Ellos las dejaban a los pies de los apóstoles. Es muy importante manejar con mucho cuidado las ofrendas ante los ojos de Dios y de la gente. Cuando se administra el dinero con honestidad, se abre el camino para la unidad. Y esto sí que es de vital importancia en estos tiempos en los cuales nosotros vivimos, donde encontramos que mucha gente no viene al camino del Evangelio precisamente porque ve como un estorbo el hecho de que muchos ministros se quieran enriquecer fácilmente y rápidamente. El Evangelio no es una fuente de ganancias, de enriquecimiento. Compartir el Evangelio, compartir la palabra de Dios es una gran distinción que el Señor nos da a nosotros como ministros. Así que la palabra dice que se requiere de los administradores que sean hallados fieles. Así que nosotros en el ejercicio de esta labor, en el ejercicio de nuestro ministerio, debemos hacerlo con toda integridad, con toda honestidad, para que aquellos que están allá afuera noten que realmente el Espíritu de Dios es quien nos dirige a obrar en el ministerio y no las ganancias o los deseos egoístas de nuestro corazón. Dijimos al inicio de este estudio que una de las características principales de la iglesia primitiva impactada por el poder del Espíritu Santo fue la unidad. Una iglesia que se movía de manera solidaria, donde no había necesidad entre los hermanos. Tal fue el caso de algunos que vendieron sus propiedades y pusieron el dinero a los pies de los apóstoles para que no hubiera necesidad dentro de la iglesia. Una pareja de esposos, Ananías y Zafira, quisieron aprovechar este mover para ellos destacarse como hermanos solidarios. Y ocurrió que ellos vendieron una propiedad, pero no llevaron del todo el dinero de la venta de esta propiedad. Solamente llevaron una parte tratando de engañar a los apóstoles, haciéndole ver como que habían llevado todo el dinero. Pedro se dio cuenta, el Espíritu Santo le revela a Pedro esto y Ananías cae muerto a los pies de Pedro. Más adelante Zafira, su mujer, llega más adelante hasta donde estaba Pedro y también cae muerta delante de él. Esto causó un revuelo dentro de la iglesia y causó también el respeto de muchos por la causa del reino de los cielos, tomando en serio lo que era el servicio al Señor. Punto B. La iglesia crece a través de la pureza. Vamos a ver Hechos 5:1 al 11. Bernabé animaba a otros. Él estaba dispuesto a ocupar el puesto menos importante. No sentía la necesidad de sentarse en el mejor lugar del cuarto. Le gustaba ayudar a otros, haciéndose igual a ellos. Bernabé sabía cómo centrarse en otros. En contraste, Lucas presenta a Ananías y Zafira. Ananías significa Jehová muestra su gracia. Zafira probablemente se refería a la piedra preciosa zafiro. Pero todo lo contrario de Bernabé, la actitud de ellos no tenía nada que ver con sus nombres.
Ananías y Zafira eran envidiosos, querían que los respetaran igual que Bernabé y quizás ellos querían que los apóstoles les dieran nombres especiales como a Bernabé. Esta pareja aparentaba ser sensata y nadie se daba cuenta que estaban a punto de recibir juicio. La historia de Ananías y Zafira enfatiza tres grandes verdades. Una primera verdad es que Dios es el único que juzga los pecados. En circunstancias claves de la historia podemos ver el juicio de Dios que nos recuerda que Él es nuestro juez. Dios juzgó a Nadab y Abiú cuando se acababa de cumplir una ceremonia de adoración. Juzgó también a Acán cuando acababan de entrar a los israelitas a la tierra prometida. Él juzgó el hogar de Elí, aquellos que miraron dentro del arca cuando Samuel comenzó a gobernar. Juzgó también a Usa por tocar el arca, poco después de comenzar el reinado de David. Juzgó a Ananías y a Zafira cuando la iglesia estaba comenzando. Estos juicios repentinos nos recuerdan que Dios es santo. Él juzgará los pecados de cada persona. Dice Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 24, los pecados de algunos hombres se hacen patentes, aunque ellos vengan a juicio, mas a otros se le descubren después. Si los pecados de los creyentes son obvios, la iglesia debe juzgarlos. Dios nos ha dado esa responsabilidad. Mateo 18, 15 al 20 da los pasos para juzgar los pecados de los creyentes. Primera a los Corintios 5 da un ejemplo de un miembro de la iglesia. Pablo ordenó a la iglesia que lo juzgara. ¿Por qué? Hay dos razones. Primero, para restaurar la pureza de la iglesia. Un poco de levadura leuda toda la masa, dice Primera de Corintios 5:6. El pecado de Ananías y Zafira hubiera afectado a otros. Segundo, juzgar a un pecador puede hacer que éste se arrepienta de su pecado. Algunos creyentes rehúsan someterse a disciplina, pero otros se salvan por este acto de amor. Dios juzgó a Ananías y a Zafira en una forma inusual. Pocos pecadores son juzgados de esa manera, pero Él desea que su iglesia sea pura. La iglesia ayuda a los creyentes cuando impone disciplinas por los pecados. Un padre amoroso disciplina a sus hijos cuando pecan, y una iglesia amorosa disciplina a sus hijos también. Ya vendrá el día cuando Jesús juzgue los secretos de nuestros corazones. Es mejor ser juzgado ahora y no más tarde. Segundo, la historia de Ananías y Zafira nos recuerda que para Dios es de gran importancia la verdad. Jesús dijo que Él es la verdad y el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Hechos 5, 3 y 4 registra: Pedro dijo a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo? También le dijo, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Estos versículos de Hechos 5, 3 al 4 nos muestran que el Espíritu Santo es Dios. Por lo consiguiente, cuando mentimos al Espíritu Santo, mentimos a Dios. La presencia de Dios está en su iglesia y Él vive entre su pueblo. La iglesia es su templo y su cuerpo. Por eso cuando una persona miente a un creyente, también miente a Dios que mora en el creyente. El diablo es el padre de la mentira. Satanás mintió a Ananías y Zafira y también mintió por medio de ellos. Él los tentó para que engañaran a la gente. Cuando el diablo no logra derrotar a la iglesia desde afuera, él trata de hacerlo desde adentro. Ananías y Zafira estuvieron de acuerdo con Satanás. Ellos eran creyentes y abrieron su corazón a las mentiras de Satanás. Comenzaron dándole un poco de cabida al pecado, pero el pecado cogió ventaja y se apoderó de su corazón. Si damos al pecado 1 centímetro de nuestro corazón, este se va a tomar 1 kilómetro. Al final Satanás llenó su corazón y ya no había en ellos espacio para el Espíritu Santo. Satanás usa muchas herramientas, pero la mentira es la que más conviene para sus propósitos. Cuando andamos con la verdad,
tenemos buena relación con Dios. Cuando mentimos, nuestra relación es con Satanás. Tarde o temprano Dios juzgará a Satanás y a todos los mentirosos. Número 3. Los hijos de Dios caminan en luz, pero los hijos de Satanás caminan en la oscuridad. Parece ser que las costumbres de los funerales eran diferentes antes. Ananías murió y fue sepultado en poco tiempo. Ni siquiera notificaron a la viuda. Safira llegó cerca de 3 horas después de Ananías y no tenía ni idea que él había muerto y que lo habían enterrado. Satanás mantiene siempre a sus siervos en la oscuridad. No sabemos con certeza cómo fue que Pedro supo que Ananías estaba mintiendo. Tal vez fue un don espiritual de conocimiento, o quizás alguien lo averiguó y habló del pecado secreto. Es muy difícil mantener el pecado en secreto. La gente habla. Esté seguro de que sus pecados lo descubrirán. Esto quiere decir que serán revelados en público. Y nosotros concluimos. Algunas personas se imaginan que si tuviéramos un nivel bajo de santidad y de verdad, progresaríamos. Esto no es verdad. La iglesia siempre es más fuerte cuando tiene la visión de la santidad de Dios. El respeto de la iglesia por Dios creció después de la muerte de Ananías y Safira. Hechos 5:11 registra: y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Tampoco es cierto que la pureza y la verdad hagan que la iglesia sea más pequeña. Por el contrario, son causa de crecimiento y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Y bien, mis queridos amigos y hermanos, hemos llegado al final de este episodio número 9 de Hechos del Espíritu Santo. Recuerda suscribirte a mi canal Edwin Almonte TV, dale a la campanita, comparte con otros para que puedan recibir este contenido tan edificante para aprender más de la palabra de Dios. Recuerda que nosotros no perseguimos ningún fin lucrativo con el desarrollo de esta serie de estudios. Cualquier iglesia puede usar este material con toda libertad para enseñar a sus miembros. Soy Edwin Almonte, hasta un nuevo episodio.